tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy se ha dado a conocer quién va a ser el árbitro designado, quién ha sido el árbitro designado para esa final de la Copa del Rey de este próximo miércoles. Quedan apenas 3 días y se ha conocido hoy quién va a ser ese árbitro. Hombre, no es un árbitro que se retire, pese a que hay 2 árbitros que se retiran. No es una cosa que se sepa desde hace 3 meses, como se nos ha querido vender. Y al final, es que da la sensación de que el CTA nos sigue mintiendo en la cara. Vamos a comentarlo. Bueno, vamos a hablar de esta información porque ya sabéis que hace más de un mes ya se publicó que una de las filtraciones que había tenido el Barça en esa relación con los Negreira había sido que en un momento dado Javier Enríquez les filtró la información de quién iba a ser el árbitro que iba a pitar esa final de Copa del Rey contra el Alavés. Lo supieron 3 meses antes y ya sabían quién iba a ser el árbitro designado, lo cual muchos tomamos como una información privilegiada. Yo de aquella dije que realmente no sabía hasta qué punto podía servirles esa información, pero bueno, que no deja de ser información privilegiada que no tenía el Alavés y por tanto pues no tienen por qué tenerla solo uno de los clubes, ¿no? Tendrían que tenerla los 2 equipos para estar en igualdad de condiciones. Esto es una información que, si recordáis, se publicó, como digo, hace tiempo. La publicó El Confidencial y dijo: el hijo de Negreira filtró al Barça 3 meses antes el árbitro de una final de Copa. Será Clos Gómez. ¿Recordáis aquello de será Clos Gómez al 99%? Este es el mensaje que manda Javier Enríquez, el hijo de Enríquez Negreira, al Barça para que sepan cuál va a ser el árbitro designado para esa final de Copa. De aquella se montó un revuelo muy grande. Ya digo que esta noticia es de mediados de marzo aproximadamente y se montó bastante revuelo porque, bueno, pues era un síntoma de que el Barça tenía información privilegiada que venía por parte de los Negreira y que no tenía en este caso el Alavés. Hay muchos defensores cercanos al colectivo arbitral que enseguida salieron a defender esta información y enseguida salieron a desmentir que eso supusiera tener información privilegiada. Ejemplo, Isaac Fouto. Isaac Fouto, firme defensor del colectivo arbitral, por una u otra razón, pues sacó un comunicado, lo explicó también, pero bueno, sacó este tuit que veis aquí, el mismo 15 de marzo de 2023, diciendo: la final de Copa del Rey la suele pitar el árbitro que se retira ese año y más si es internacional y no hay ningún equipo de su comunidad implicado. Por eso se sabía 3 meses antes, es decir, que Negreira Junior tampoco es que fuera un lince y caras de risa. De mucha risa, porque esto le hacía mucha gracia. Esto de que la gente pensase que esto es información privilegiada que tenía el hijo de Enríquez Negreira, pues era un chiste, ¿no? Era como que tenéis unas cosas de verdad que es que parece mentira, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que este año se retiran Mateu Laoz y Del Cerro Grande, 2 árbitros de prolongada trayectoria en el CTA, en primera además, árbitros, sobre todo Mateu Laoz, internacional desde hace muchísimos años. Se conocía hace unos días que esta iba a ser su última temporada. Creo que le habrían ofrecido formar parte del VAR, pero desde luego como árbitro de campo se acabó y por tanto suponíamos, o por lo menos estaba más o menos por hecho, porque es lo que suele pasar, pues que uno de ellos 2 sería quien pitase esa final entre Madrid y Osasuna que se juega este próximo sábado. Es una cosa que no hubiese llamado la atención. Bueno, pues resulta que la Real Federación Española de Fútbol ha subido a sus redes sociales un vídeo de cómo Medina Cantalejo informa a Sánchez Martínez de que va a ser él el árbitro que han designado para pitar esa final de Copa. Le dice que es por sus méritos, porque se lo ha ganado, porque bueno, pues porque las circunstancias así lo permiten y lo aconsejan y demás, y por tanto no serán ni Mateu ni Del Cerro Grande. Del Cerro Grande ya sabíamos que no podía ser porque, si no estoy yo mal, es de la Comunidad de Madrid, nació en Alcalá de Henares, por lo tanto entiendo que Del Cerro Grande no podría pitar este partido, pero Mateu Laoz pues no tendría ningún impedimento, ningún tipo de problema para arbitrar esta gran final de Copa del Rey que se juega dentro de 3 días. Pues, oh sorpresa, no va a arbitrar esa gran final del sábado. Mateu Laoz, después de no sé cuantísimos años de carrera, después de pitar no sé cuantísimos partidos, es árbitro internacional, no es de ninguna de las comunidades autónomas de los equipos que disputan esta gran final. Decidieron hace unos días que fuera su última temporada, que se retirase del cotarro y no le dan, o casualidad, esta final de Copa para arbitrar. En su lugar lo hará Sánchez Martínez, al que, como digo, le han comunicado en una videollamada que va a ser el que dirija este encuentro, ¿no? Obviamente,
pues esto confirma que efectivamente Javier Enríquez tenía información privilegiada. ¿Por qué? Porque una cosa es que suele ser efectivamente el que pite las finales de Copa del Rey y otra cosa es que él lo sepa al 99%. De hecho, hay mucha gente que se ha ido hacia foto y le ha dicho, ¿ahora qué? ¿No decías que tampoco hay que ser un lince, que se la suelen dar al que se va a retirar como homenaje a toda su carrera? ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues ha puesto un tuit citando su propio tuit del 15 de marzo y poniendo esto que veis aquí, donde además se dedica a insultar a la gente, cosa que no entiendo, o sea, no lo entiendo. Atención, trompeteros, mamporreros y demás especies varias. La suele o ley no escrita era con Sánchez Arminio, ahora es un presidente distinto y que tiene otro criterio. La final de Copa es designación directa del presidente del CTA. Venga a seguir babeando con una cara de fiesta y como veis ahí no se puede responder al mensaje, lo único que puede hacer la gente es citarlo, pero no se puede responder. Voy a obviar los descalificativos, ¿vale? Voy a obviarlo porque me parece que está fuera de lugar, me parece que está completamente a la defensiva este chico. Puedo entenderlo porque al final hay mucha gente que está en contra de los árbitros por un motivo u otro y al final él pues cada vez se ha puesto más a la defensiva y está en ese papel, ¿no? De el que venga por mí, pues le atizo. Entonces voy a obviar los descalificativos que utiliza en su mensaje porque tampoco lo puedo entender, pero bueno, la cuestión es: sí, entonces se confirma la teoría de que Javier Enríquez tenía información privilegiada sobre quién iba a ser designado, porque, como él mismo dice, el árbitro que pita esa final de Copa del Rey lo designa directamente el presidente del CTA, porque Javier Enríquez, que se dedicaba a ser coach, que se dedicaba a hacer informes y grabaciones de vídeos, tiene información acerca del árbitro que va a designar el presidente del CTA en ese momento para dársela al Barça, porque Javier Enríquez Romero tiene una información que solo debería conocer el presidente del CTA. ¿Y por qué Javier Enríquez Romero le da esa información al Barça? Esta es la gran pregunta y esta es otro de los indicios que evidentemente llevan a pensar a Fiscalía, a Policía Judicial, a Hacienda, a la jueza y a las partes que están personadas como acusación particular que efectivamente se trataba de influir de alguna manera en la competición. Lo explicaba bien el otro día Tebas, lo explicaba también Del Nido. No se trata ya de que el Barça compre árbitros, de que le den dinero a un árbitro para que pite a favor o en contra, sino de que de alguna manera ellos pagasen por tener alguna información privilegiada como esta o poder influir en la competición de alguna manera. El Barça no tiene por qué saber 3 meses antes quién va a pitar esa final de Copa del Rey, igual que el Madrid y Osasuna tenían necesidad de saberlo 3 meses antes. Lo saben 3 días antes, los dos por igual, pum, 3 días antes. Aquí tenéis quién va a ser el árbitro. El hecho de que Javier Enríquez 3 meses antes le dé al Barça información de quién va a ser el árbitro cuando es una decisión personal, bueno, no personal, es una decisión directa del presidente del CTA, tal y como informa el propio Inside Photo, no tiene sentido, no puede ser. No puede ser que Javier Enríquez lo sepa y no puede ser mucho menos que se lo filtre al Barça. Insisto, yo creo que es una información que tampoco sé en qué medida se puede utilizar eso. Bueno, puedes utilizarlo para saber por qué pie cojea y tal, si le puedes, bueno, lo de siempre, ¿no? Protestar más, menos, un poco cómo llevarle. Pero dásela a los dos clubes a la vez, dásela a los dos equipos a la vez. Este va a ser el árbitro designado, no tienen por qué saberlo uno antes, ¿no? Y luego Isaac Fouto se quiere excusar, ¿no? Porque de aquella dijo, la final de Copa del Rey la suele pitar el árbitro que se retira este año. Y ahora dice, la suele o ley no escrita era con Sánchez Arminio. Ahora es que resulta que es otro presidente, el del CTA. Y como es otro presidente, pues ya no suele pitar el que se retira. Bueno, pues entonces haber dicho, ya que tú te ciñes tanto al lenguaje y a lo textual y a las palabras en concreto que se ponen, tenías que haber puesto el 15 de marzo, en vez de la final de Copa del Rey la suele pitar el árbitro que se retira ese año, tendrías que haber puesto que con Sánchez Arminio, que era el presidente del CTA en otro momento, la final de Copa del Rey la solía pitar el árbitro que se retira, pero ahora ya estamos con Medina Cantalejo y esto puede cambiar. Pero no trates a la gente de tonta como que, bueno, la suele, pero a veces no. Por eso pongo la suele, porque a veces no. Cuando no le da la gana al presidente del CTA que sea el árbitro que se retira, como en este caso, ¿no? En fin, una información más. A mí me ha sorprendido muchísimo la publicación de hoy de la Federación Española de Fútbol, muchísimo, porque, pues es una muestra de que al final es una decisión que toma el presidente del CTA,
que sí que son dos presidentes distintos, hasta ahí llegamos, Medina Cantalejo, Sánchez Arminio, dos presidentes diferentes, uno estaba con Negreira y el otro no, pero sí se confirma que es decisión del presidente designar al árbitro que va a arbitrar ese partido y que no siempre se lo dan a los que se retiran, no siempre se lo atribuyen al árbitro que se retira esa temporada como homenaje a toda su carrera, entonces no nos toméis por tontos. No nos toméis por tontos, no tratéis de maquillar la situación y cuando ocurra algo de esto, como que se filtra 3 meses antes quién va a ser el árbitro, criticadlo también y decir, pues no es normal, es verdad que puede ocurrir, pero no tachéis de lince a la gente o de mamporreros, o de no sé qué, porque no viene a cuento. En fin, hasta aquí esta última hora. No es una última hora del caso Negreira como tal, sí es una última hora en el sentido de que no coincide lo que nos están contando por un lado y lo que estamos viendo por otro, pero quiero saber como siempre vuestra opinión, qué os parece a vosotros esto. Como siempre os pido, dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.